Ayer presentamos el ocurrido el fin de semana y la designación de Silvina Batakis luego de la renuncia de Martín Guzmán dentro de un cierto contexto. Y hoy pretendo hacer un poquito lo mismo, ¿no? Ayer comentábamos que los episodios del fin de semana habían ocurrido al mismo tiempo que el presidente Fernández había elogiado en los avances en Venezuela en materia de derechos humanos, había tenido una conversación yo creo que muy pobre con el presidente Zelensky de Ucrania y había anunciado públicamente que estábamos ante una crisis de crecimiento, que por supuesto no hemos logrado verificar, ni nosotros ni nadie, pero eso fue en eso estaba el presidente cuando ocurrió lo del sábado. Al mismo tiempo recordamos también que el dirigente Andrés Larroque, que es ministro del gobierno de Kicillof, había dicho que estábamos a punto del fin de la moderación, cosa que sí se pudo efectivamente verificar. Bueno, estuvieron los discursos del presidente Fernández y de la señora Kirchner, el viernes el primero, el sábado el segundo, ambos discutiendo sobre el papel fundamental que juega en la Argentina la lapicera. Yo también tengo lapicera, señores, mirá. Así que ojito conmigo, Juan, Nico, Romy, todos tenemos lapicera. Cuando un documento que vos tenías la lapicera, yo lo que te pido es que la uses. ¿De colores? Mira qué linda. Y tengo de colores, mirá, espera un poquito, tengo lapiceras de colores, tengo lapiceras. Marcadores, de todo tenés. Esta me la gané en circunstancias que no lo puedo contar. Bueno, o se las cuento después. Y tengo un marcador rosado. Hay que meter la cuchara, Marcelo, hay que meter cuchara. Tengo agua, tenemos de todo acá. Bueno, así que discutían sobre la cuestión de la lapicera, ¿no es cierto? Muy bien. Allí apareció esto que se llama en la prensa habitualmente operativo clamor, en relación a la candidatura o a la presidencia de la señora Kirchner. En ese contexto renuncia, por supuesto, Martín Guzmán, es designada la señora Batakis, en un contexto, agrego el dato del contexto, donde todo el mundo esperaba grandes cambios o una definición más global sobre el gabinete, sobre la política y eventualmente incluso sobre consensos, ¿no es cierto? Así llegamos al día de ayer, que también tiene su contexto, ¿no? Anoche se vieron, después de mucho tiempo, en una cena en Olivos, siempre todo tan misterioso y tan críptico, el presidente Fernández y la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner se habían visto por última vez, que yo sepamos en público, fue en el acto de YPF, claro, que es justamente el momento en el que se acelera esta última etapa de la crisis en la coalición oficialista, que por supuesto tuvo muchas etapas, pero ese día fue un acelerador de la crisis que estamos viendo hoy en el seno del poder en la Argentina. ¿Se acuerdan que ahí estuvo esta objeción de Cristina Kirchner delante del presidente a la cuestión del gasoducto, ¿no es cierto?, que produjo la renuncia de Matías Culfas? Así que bueno, veremos qué habrá, nos enteraremos eventualmente qué es lo que habrá ocurrido anoche en Olivos entre ambos, ¿no es cierto? Mientras tanto, el equipo energético de Cristina Kirchner, es decir, los tipos que se ocupan del tema del gas particularmente, como yo presumo todo el resto del equipo de Cristina Kirchner, que tiene en su poder grandes cajas, no se ha retirado del gobierno, ¿no? O sea, claro, la gente que maneja el PAMI, la ANSES, Aerolíneas Argentinas, bueno, obviamente todo el tema energético, permanecen en el gobierno sin haberse siquiera mosqueado, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo sabemos que la señora Kirchner insiste con que el presidente, no sé si habrá sido un tema de anoche, no somos mosquitos obviamente, le insiste al presidente para que eche el gobierno a los responsables o líderes de movimientos sociales que al mismo tiempo integran el gabinete. Está la gente del Movimiento Evita de Barrio de Pie, el señor Pérsico, el señor Navarro y otros, a quienes Cristina Kirchner acusa de tercerizar los planes sociales, ¿no es cierto? En este contexto también, y subrayo la palabra contexto para llegar a donde quiero llegar,
Ayer habló el ex senador Pichetto, que actualmente es el auditor general de la Nación, creo que lo hizo inclusive aquí en CNN con Radio. María Laura. Con María Laura Santillán, Romy, perfectamente, que dijo que él interpretó que cuando gritaban Cristina Presidente en el acto en Ensenada del sábado, no lo decían por el 2023. Claro. Lo decían por el 2022. Bueno, también ayer hubo una reunión entre el expresidente Macri y la doctora Carrió. Han declarado que nos van a hacer chocar contra la pared. Tal vez ellos no han registrado que eso eventualmente ya habría ocurrido. Así. Pero bueno, un dato. Después hay una serie de comentarios esta mañana muy interesantes de nuestros colegas periodistas. Por ejemplo, Ricardo Roa, el editor general de Clarín, escribe un muy buen artículo llamado Ahora manda Cristina, aunque dirá que sigue mandando Fernández, ¿no es cierto? También Federico Mayol en Clarín cuenta que han pasado 48 horas de un gobierno al borde del colapso, cosa que me parece que sigue ocurriendo. O sea, todavía estamos, y tal vez por algún tiempo, al borde del colapso. También hay otro trabajo muy interesante publicado en Infobae por nuestro colega aquí de la radio, por Fernando González, que dice, empezó el tiempo del frente de Cristina. En todo caso, se confirmó, más que nada, que empezó el tiempo del frente de Cristina. Hay diferentes actores del oficialismo, sectores del peronismo y demás, que insisten en la necesidad de reconfigurar el total del gabinete y de relanzar la gestión del presidente Fernández, cosa que me parece, esta idea es muy buena, pero choca con un obstáculo, sí, Alberto, que es el propio Fernández. Claro, que es un obstáculo muy complejo. Vos decís, mira, esta gente quiere reformar el gobierno de Fernández, pero choca, por ejemplo, contra la oposición. Bueno, ponele. Pero acá choca con el propio Fernández, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo convencer a Fernández de que él debe producir cambios, reconfigurar el gabinete y realizar la gestión? A mí me parece que es imposible, esencialmente por aquello que escribió Jorge Eliotti hace por lo menos 2 semanas, cuando dijo que el presidente no tenía ganas, que estaba en otra, ¿no es cierto? Y para terminar el plano del contexto, un par de temas más. Para que ustedes vean el nivel de cuelgue que hay en la vida política argentina, hoy el Senado va a tratar la ampliación de la Corte, que es un proyecto de Cristina Kirchner, que por supuesto estropea la Corte tal como la conocimos, porque la convierte en un órgano de carácter federal, en donde cada gobernador podrá colocar su juez de la Corte, ¿no es cierto? Su delegado. Tal vez esto no pase por el diputados, pero evidentemente sí, tal vez lo haga por el Senado. Los empresarios, tal como comentamos hoy con Daniel Funes de Rioja, piden consenso político, por supuesto para calmar a los mercados. No parece esto disponible. La CGT ayer, no se conoció ningún aval de la CGT a la designación de Silvina Batakis como ministra de Economía. Sí apareció un reclamo de Juan Grabois, dijo que case la virome. Claro. Nosotros tenemos virome también, ¿no es cierto? Y tenemos 2 viromes de distintos formatos, ¿no es cierto? Bueno, ¿para qué casarla? Ahí está la virome de Willy. ¿Tenés virome, Juan? Yo tengo conectores, Marcelo, lo mío es más digital, pero okay. sirve igual. Más moderno. Sí, va adelante. El único moderno acá es Juan Dino. Bueno, que case la virome y no te demores, por favor, en instaurar, dijo Juan Grabois, el salario universal, en línea con lo que venía planteando la señora de Kirchner, ¿no es cierto? Y el gobernador Kicillof. Y finalmente hay una serie de especulaciones muy interesantes de quién vetó a Sergio Massa, porque ustedes recuerdan que el sábado y el domingo se hablaba de una especie de gabinete formado por Sergio Massa, con Sergio Massa como jefe de gabinete, e inclusive ofreciendo ministerios y demás. Según lo que yo pude leer y lo escuché anoche a Carlitos Pañi, lo vetaron los dos,
tanto Alberto como Cristina Kirchner, ¿no es cierto? Según contó anoche Carlos, me pareció un dato muy interesante, la designación de Batakis estaba resuelta el sábado por la noche, y que fue resuelta en rigor de la verdad por Guado de Pedro, el ministro de Interior, para quien la señora Batakis estaba trabajando como subsecretaria, ¿no? Y según la interpretación de Carlos Pañi, que me parece una interpretación obviamente correcta, si la impulsó efectivamente Guado de Pedro, es que la impulsó efectivamente la señora de Kirchner, ¿no es cierto? Carlos tituló su comentario de anoche, y está publicado en La Nación de esta mañana, bajo el título Cristina Kirchner en modo Atila. Claro. Bueno, Atila, acá si me permiten, antes de ir a lo que me importa, digamos, ¿quién era? una breve referencia histórica. Contamos. Atila fue el azote de Dios. Era el rey de una tribu llamada los Hunos, cuya procedencia está todavía en discusión a lo largo de la historia, aunque se supone que era una tribu que provenía del Asia, y que saqueó. El tipo era realmente un tipo despiadado, ¿no es cierto? Y se lo conocía como el azote de Dios, como consecuencia de su dramática crueldad. Era efectivamente un horror el personaje, ¿no es cierto? Y gobernaba un imperio, y por supuesto atacó Italia, y efectivamente asedió Constantinopla, que era parte del Imperio Romano, y invadió y atacó un montón de ciudades italianas. Creo que se decía de él que donde pasaba tira no crecía más el pasto. Así es. Bueno, pero hay un detalle que Pañi no tuvo en cuenta, me parece, y si se me permite corregir a un profesor de historia de la envergadura del señor Pañi, ¿no? Acá se armó, acá se armó la interna, Acá nos borramos, Willy. porque hubo en la historia romana, asunto que creo, estudié un poco, digamos, un general llamado Aecio, que impidió efectivamente que Atila entre en Roma, ¿no es cierto? Como en su oportunidad, unos cuantos años antes, en las guerras púnicas, nada menos que Aníbal de Cartago tampoco entró en Roma. Así que yo presumo que a esta altura del partido uno podría decir que la ciudad de Kirchner es peor que Atila, ¿no es cierto? Lo ha superado. Porque me parece que ella pretende entrar en Roma con éxito, y uno no ve a ningún general Aecio que esté dispuesto a detenerla. Así que yo le pido muchas disculpas a mi querido amigo Carlos Pañi, pero se me ocurrió esta idea para completar, convengamos así, su extraordinario comentario de anoche. Bueno, por supuesto que ayer hubo una reacción negativa de parte de los mercados. El dólar, lo comentamos con Willy, 280 y pico de pesos en algún momento del día. No sé el riesgo país, ayer no habrá habido seguramente porque había feriado en Estados Unidos. Y bueno, pero con la caída de los bonos, Marcelo calcula arriba de 2.500 puntos. Los bonos cayeron más de 10%, ¿no? Correcto. Bueno, el Banco Central vendió reservas y emitió muchos pesos para comprar bonos. Hay diversas cifras. Yo escuché entre 250.000 y 300.000 millones de pesos. Así es. Hubo y casi 2.000 millones, casi 2.000 millones en el mercado de futuros. Intervino fuerte el Banco Central, Marcelo, para desalentar una expectativa de devaluación. Eso es lo que intentó. Que no se lo escucha Willy, no puede ser que no se escuche Willy. Tiene que desmutear quizás del... No, pero estoy desmuteado. Bueno, voy a arreglarlo. Ya veremos. Bueno, hubo ayer un fenómeno que yo no había escuchado nunca, que eran las colas digitales. Exacto. O sea, colas en los home bankings, colas en la computadora, ¿no es cierto? Y hubo incluso caídas en el home banking como consecuencia, presumo yo, de la cantidad de gente que intentaba hacer cosas con sus pesos, ¿no es cierto?
Así que colapsó ayer parte del home banking. También paralizó el comercio, sí, como decía Willy hoy, por falta de precios. Ahora, Marcelo, ¿se escucha mejor? En el Instagram ya no va. No lo puedo saber. No, bueno, Estás muy bien. mudo, Willy. Estoy mudo. Habla Willy, como decía Rolo, ¿no es cierto? Habla Willy. Bueno, automotrices, papeleras, casas de ropa, electrodomésticos, computadoras suspendieron sus ventas como consecuencia de la falta de precios, ¿eh? Sí. Asunto que veremos si puede corregirse en el día de hoy, ¿no es cierto? Y acá llegamos a lo que yo quería finalmente comentar, que me hizo acordar a un reportaje que le hice hace muchos años a un entonces flamante ministro de Educación designado por el presidente Menem en su momento, Jorge Rodríguez, que luego fue jefe de gabinete. ¿Qué dije yo? De Educación. Ministro de Educación, efectivamente. Y en aquella época, en los años 90, los ministros tenían por costumbre ir a la televisión. No solamente los programas amigables, sino que en general los ministros, e incluso los presidentes, iban a la televisión. Yo entrevisté a todos, ¿no? Uh-huh. Y no existía lo que existe ahora, de que muchos televidentes o oyentes suponen que entrevistar a alguien que a uno no le gusta es como convalidarlo, claro, como darle cámara. No, es un reportaje, ¿no es cierto? Uh-huh. Bueno, entonces me toca entrevistar a Jorge Rodríguez, designado por Menem, ministro de Educación. Y ese día había aparecido un artículo fantástico en el diario El Cronista, que años después dirigió Willy Cohen, que resumía las frases con las que los ministros de Educación habían asumido, ¿no es cierto? Ah. Y en general, la historia de pila de ministros era que todos habían dicho que iban a producir grandes cambios, ¿no? Excepto uno, que había dicho que iba a ser una revolución. Y el artículo consistía justamente en comparar a un montón de ministros que habían repetido la misma frase, vengo a hacer grandes cambios, con uno que dijo, vengo a hacer una revolución, que era Sarmiento, ¿no? Claro. Hablando de educación, no me acuerdo si la frase fue dicha como presidente o como otra cosa, pero el artículo del Cronista de aquel año, mirá, esto me lo acuerdo de hace 20 y pico años, ¿no? Entonces, a mí se me ocurrió preguntarle al flamante ministro, le cuento la historia, le digo, mire, hoy se publicó un artículo que dice que todos sus pares dijeron que venían a hacer grandes cambios, ¿no? Pero hubo uno que dijo que venía a hacer una revolución, que fue Sarmiento. Entonces, ¿usted qué va a hacer, ministro? ¿Grandes cambios o una revolución? Me dijo, no, Longobardi, grandes cambios. Yo decía, yo no podía creer lo que escuchaba, ¿no es cierto? Sí. Bueno, tal cual fue así. Debe estar en algún archivo televisivo, debe estar grabado ese extraordinario momento en la que el pobre Rodríguez ni siquiera me entendía lo que yo le estaba diciendo, ¿no es cierto? Porque ni siquiera para quedar bien me dijo, voy a hacer una revolución. No, me dijo, yo también voy a hacer grandes cambios, ¿no es cierto? Entonces, ayer me hizo acordar a esta historia la señora Batakis, ¿no? Que lo primero que declaró fue ratificar el rumbo. Igual. Bueno, ¿cómo querés porque si hay algo que no debía ser ratificado, era el rumbo, ¿no es cierto? Sí, claro. Porque el rumbo es, como venimos observando, digamos llamarlo así, rumbo de colisión, ¿no es cierto? Así es. Hay gente que habló del iceberg, gente que habló del Titanic, gente que habla del muro, bueno, lo que sea. Atila, es decir, estamos apelando a un montón de figuras y de formatos para explicar que hay un cierto consenso respecto de que estamos en dirección, en un rumbo equivocado, ¿no es cierto? Entonces me parece que, bueno, a ver, vamos a ponerlo así. Ayer fue feriado en Estados Unidos, asunto que se ha vuelto una gran excusa argentina. Hoy no es feriado en Estados Unidos y presumo que tampoco es feriado en Europa, Juan, ¿no? No, Marcelo, afirmativo. Ni en España, ni en Francia, ni en Italia, ni en Alemania, ni en Japón. Bueno, ok. Sí.
Ni en Ucrania es feriado hoy, mira lo que te digo. Entonces, menos mal que fue feriado ayer en Estados Unidos. Menos mal. Bueno, entonces ayer ella anunció que va a continuar con el programa del presidente, agrego yo, en el caso de que exista un programa del presidente, y anunció efectivamente que su intención es ratificar el rumbo. El programa del presidente, Marcelo, es el acuerdo con el fondo. Ella no quiso decir que va a cumplir el acuerdo con el fondo, digo. Pero no, obviamente, el acuerdo con el fondo, digamos, tenga o no tenga importancia cumplirlo, con el fondo, olvídate, ¿no? se terminó. Hay gente que supone, gente importante, que supone que eso no tiene ninguna importancia, ¿no? Por ejemplo, el doctor de Pablo dice que esto no se va a cumplir. El fondo ya lo sabe, ¿no es cierto? Bueno, por eso el dólar vale, dólar vale 270 mangos, lógico. Pero me llamó la atención que ante la evidencia de que el rumbo es un rumbo, digamos, dramático, la primera reacción de la ministra de Economía flamante es ratificar el rumbo. Por lo tanto, tómenme que es, yo por lo menos me agarré la cabeza y me hizo acordar aquella disyuntiva entre hacer grandes cambios o hacer una revolución, ¿no es cierto? Así que bueno, así las cosas hoy, martes 5 de julio del año 2022. Gracias Juan, gracias Willy, gracias Nico, gracias Romy, gracias Willy. Ya volvemos.